Video tutorial de la máquina de coser doméstica FHSM 505. Puede utilizar la máquina de coser doméstica FHSM 505 para fabricar diversas obras divertidas. La máquina es adaptable tanto para los principiantes y los avanzados. Sus características incluyen 12 puntadas diferentes, mangas de costura, rebobinado automático de hilo, luz de iluminación LED, velocidad alta y baja ajustable, prensantelas reemplazable para coser diferentes telas y manualidades. Puede usarla para coser las almohadas pequeñas, ropa para mascotas o Barbies, posavasos, cortinas, bolsos lindos. En una palabra, será un buen ayudante para su hogar. A continuación, presentamos el método de uso de este producto. Método de enhebrado. 1. Enhebrado de hilo superior. Coloque el hilo superior sobre el eje del hilo superior. Con el terminal del hilo en el lado externo, cubra la cubierta de hilo superior. Cruce el hilo por el soporte de guía de hilo y bájelo a lo largo de la ranura. Elévelo a lo largo de la dirección de la flecha marcada en el cuerpo de la máquina. Crúcelo desde derecha a izquierda por el ojo de palanca de recuperación del hilo. Y luego, crúcelo desde arriba a abajo por el ojo anular de fijación del hilo. Luego, utilice el enhebrado para ayudar a cruzar el hilo desde adelante a atrás por el ojo de aguja. Reserve una longitud de unos 15 cm en la cola del hilo, así se ha cumplido el cruzado del hilo superior. Precaución: el método correcto de enhebrado es la premisa de la costura. De lo contrario, la máquina no puede coser. 2. Método de instalación del hilo inferior. Mantenga presionada la cubierta de la bobina y tírala a lo largo de la dirección de la flecha. Quite la cubierta de la bobina. Coloque la bobina de hilo en la lanzadera rotativa. Mantenga el hilo superior con la mano izquierda y gire el volante para una vuelta según la dirección de la flecha con la mano derecha. Luego, el hilo superior llevará el hilo inferior desde el ojo de aguja del centro de la cubierta de hierro. Luego, arregle el hilo inferior y el hilo superior con la mano y colóquelos por debajo del presentales y posición adecuada. Reserve unos 15 cm. Vuelva a montar la cubierta transparente. Luego, el hilo inferior se ha ensalado. Precaución: el hilo inferior debe ser tirado hacia arriba desde el ojo de tablero de puntada con el hilo superior y reservado por unos 15 cm. De lo contrario, es posible que no se pueda coser. Método de bobinado del hilo inferior. Primero, quite el hilo superior y el hilo inferior. Tire la cola del hilo a bobinar desde el carete grande. Sujételo en la ranura de sujeción sobre el soporte de guía del hilo. Inserte la bobina vacía en el pin de bobinado. Luego, cruce el terminal del hilo para cualquier ojo de la superficie de la bobina hacia arriba. Luego, empuje la bobina hacia derecha, dirección del volante, para bloquear la bobina. Con el hilo tirado con una mano, gira el volante con otra mano. Detenga después de 5 o 6 vueltas del giro. Corte las colas restantes del hilo. Arranque la máquina de coser para empezar el bobinado. Al cumplir el bobinado, apague el interruptor para detener el bobinado. Corte la cola del hilo. Empuje la bobina cumplida hacia izquierda, alejado de la dirección del volante. Quite la bobina para cumplir el bobinado. Precaución: al realizar el bobinado, asegúrese de desmontar el hilo inferior y el hilo superior de la máquina para evitar la falla causada por el atasco de los hilos en el chasis. Reemplazo de aguja. 1. Desatornille el tornillo de la aguja.
Extraiga la aguja original desde la parte inferior. 2. Inserte la nueva aguja en el agujero del soporte de la aguja con la mano de su cabeza hacia la barra de prensatelas. Empújela hacia arriba al tope sin aflojar la mano. 3. Apriete el tornillo para bloquear la aguja y tírela hacia abajo una vez. Si no está floja, significa que la aguja se ha reemplazado. Precaución. Antes de reemplazar la aguja, asegúrese de apagar el interruptor y la fuente de alimentación externa. La dirección de instalación de la aguja debe ser correcta. Y asegúrese de apretar el tornillo de la aguja para evitar el accidente causado por el desprendimiento de la aguja. Reemplazo de prensacables. Gire el volante a lo largo de la dirección de la flecha del volante para que la aguja sube la posición más alta. Eleve la palanca de elevación del prensacables. Eleve la palanca sobre el soporte del tablero de prensacables. En este caso, el tablero de prensacables se separa automáticamente del dispositivo de bloqueo del tablero de prensacables. Coloque el tablero de prensacables necesario directamente por debajo del soporte del tablero de prensacables. El eje de conexión central sobre el tablero de prensacables se corresponde a la ranura sobre el soporte de prensacables. Baje la palanca de elevación de prensacables. Luego, eleve la palanca de elevación de prensacables. En este momento, el tablero de prensacables también está elevado. Eso significa que el tablero de prensacables se ha instalado bien. Precaución. Si el tablero de prensacables no está elevado, verifique si se ha alineado. Luego repite dichos pasos de instalación. Método de uso de la fuente de alimentación y el pedal. Enchufe el enchufe macho de la alimentación en el toma corriente. Enchufe el enchufe macho del pedal en el toma corriente del pedal. Luego se puede utilizar el pedal para realizar la costura en lugar del interruptor manual en la máquina. Así las ambas manos están libres para facilitar la operación. Precaución. Después del uso, se debe quitar el pedal y el enchufe macho de la alimentación para evitar el peligro por el contacto con el interruptor. Uso de batería. Abra la cubierta de batería en la parte inferior de la máquina. Según los signos del polo positivo, negativo en la caja, monte 4 pilas AA 15B número 5 en la caja de batería. Cubra la cubierta de batería. Precaución. 1. Al montar o desmontar la batería, el interruptor de arranque de la máquina de coser debe encontrarse en la posición apagado. 2. El adaptador de alimentación y la batería no se deben usarse al mismo tiempo. De lo contrario, la máquina se dañará. Al utilizar el adaptador de alimentación, asegúrese de quitar la batería. 3. Por favor, instale la batería según las instrucciones correctas. El montaje erróneo del polo positivo negativo de la batería causará que la máquina no pueda coser. Ejemplo de costura. 1. Primero gira el volante en la dirección indicada en la flecha. Dirección de giro del volante, flecha de dirección, para elevar la aguja a la posición más alta. 2. Eleve la palanca de elevación del prensacables para que el prensacable se eleve. 3. Tire la tela de prueba hacia izquierda y reserva unos 15 cm de hilo. 4. Coloque la tela a coser por debajo de prensacables. Baje la palanca de elevación del prensacables. 5. Gire el volante por 2 de 3 vueltas para asegurarse que la máquina no tenga fenómeno de bloqueo. 6. Conmute el interruptor a una velocidad adecuada, L o H. Luego puede empezar la costura. Se recomienda que el principiante utilice la velocidad baja. 7. Apague el interruptor, eleve la aguja a la posición más alta. Conmute el botón de selección de puntada del hilo para seleccionar la puntada del hilo necesaria. 8.
Al terminar la costura, apague el interruptor, gire el volante, eleve la aguja a la posición más alta. Luego eleve la palanca de elevación del prensacables. Quite la tela lentamente desde la izquierda. Corte el hilo de coser con el cuchillo de corte equipado en la máquina. Así se ha cumplido la costura. Precaución. Antes de coser, asegúrese de verificar si el hilo se ha enhebrado correctamente. Eso es muy importante. De lo contrario, es posible que no se pueda coser. El volante debe ser girado en sentido antihorario según la dirección indicada en la flecha del volante. Antes de conmutar el botón de selección del puntado del hilo, apague el interruptor primero. Gire el volante para elevar el agujo a la posición más alta. De lo contrario, se puede causar la flexión de la aguja o otros fenómenos adversos. Regulación de la tensión del hilo superior. Cuando realizamos la costura, si la tensión del hilo inferior y el hilo superior no es uniforme, podemos usar el botón de regulación de la tensión del hilo superior para la regulación. Según el efecto de la costura, si el hilo superior es una línea recta, significa que el hilo superior está demasiado tenso y necesitamos disminuir el número del botón de la regulación de la tensión del hilo superior para reducir la presión de la línea de sujeción del hilo superior. Se puede disminuir el número según los diferentes tipos de tela para regular una presión adaptable a la línea de sujeción del hilo superior. Luego, verifica el efecto de la costura, si el hilo inferior y el hilo superior son uniformes. Según el efecto de costura, si el hilo inferior es una línea recta, significa que el hilo superior está demasiado flojo. Se necesita aumentar el número del botón de regulación de la tensión del hilo superior para aumentar la presión del sujetador del hilo superior. Se puede aumentar el número según las diferentes telas, hasta la presión del sujetador adecuada para el hilo superior. Luego, verifique el efecto de la costura, si el hilo inferior y el hilo superior son uniformes. Costura inversa. Durante la costura, si mantiene pulsado el botón de marcha atrás, la máquina de coser permite la alimentación del hilo en sentido inverso para que la costura sea más firme. Precaución. La costura inversa solo se limita a la costura inversa de puntadas rectas, 1 a 4, para que los bordes de la tela cosidos sean más robustos. Mangas de costura. Coloque el puño o el terminal del pantalón en la ranura para facilitar la costura. Función de ojal. 1. Reemplace el prensacables en la máquina con el prensacables del ojal. 2. Coloque la tela por debajo de prensacables y baje el prensacables. Seleccione la puntada número 8. Conmute el interruptor, cosa lentamente por 5 o 6 puntadas. Luego apague el interruptor. 3. Seleccione la puntada número 7. Conmute el interruptor, cosa hasta la longitud necesaria. Mantenga la puntada en línea recta. Luego apague el interruptor. 4. Luego seleccione la puntada número 8 para coser otro extremo del ojal. Apague el interruptor después de unos 5 a 6 puntadas. 5. Eleve la palanca de elevación del prensacables. Gira la tela por 180 grados. 6. Seleccione la puntada número 7. Después de regular la posición de la aguja, baje la palanca de elevación del prensacables. Conmute el interruptor para seguir cosiendo otro lado del ojal hasta el bloqueo de todo. Función de clavado de botón. Cambie el prensacables al prensacables del clavado de botón. Coloque la tela por debajo del prensacables. Luego coloque el botón en la posición donde se necesita clavar el botón en la tela. Mueva la tela y el botón lentamente a la parte por debajo del prensacables. Después de regular la posición, baje el prensacables del clavado de botón para presionar firmemente el botón. Luego, seleccione la puntada número 8. Gire lentamente el volante con la mano. Cuando el agujero oscile hacia izquierda y derecha, vuelva a regular la posición de agujera del botón. Luego, conmute el interruptor.
cosa 4 a 5 puntadas en baja velocidad, luego apague el interruptor para cumplir el clavado del botón. Si necesita clavar en cruz o doble fila, puede seguir dicho método. Precaución: antes de clavar el botón, se necesita girar el volante lentamente con la mano. Cuando la aguja oscile hacia izquierda y derecha, solo debe ser insertada en el agujero del botón y no debe tocar el borde del botón. De lo contrario, puede causar la ruptura de la aguja. Antes de clavar el botón, asegúrese de que la distancia entre agujeros del botón sea consistente a la amplitud de oscilación de la puntada número 6. De lo contrario, la aguja puede romperse por el contacto del borde del botón. Por último, cabe mencionar, para la seguridad de usted y su familia, al usar el presente producto, preste atención a los puntos siguientes. 1. La aguja es un instrumento metálico afilado. Al reemplazarla, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación de la máquina para evitar causar el daño de la máquina por el atasco de hilos. 2. Cuando la máquina es utilizada por menores de edad, deben contar con adultos para ofrecer las instrucciones a su lado. 3. Cuando no se ha almohadillado la tela en la máquina, se prohíbe la operación de la máquina con hilo en la aguja, con el fin de evitar los daños. 4. La presente máquina solo debe usarse en interiores. 5. Cuando no la utiliza, quite el cable de la alimentación. 6. Almacénela en un lugar seco y ventilado. 7. No deje que los niños la jueguen como juguete. 8. Solo los profesionales pueden desmontar la máquina. 9. Después del uso, conmute el interruptor al lado apagado y quite el cable de alimentación.